Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Darío Salinas. Darío es investigador emérito y profesor en la Universidad Iberoamericana, integrante de la red de intelectuales en defensa de la humanidad y, además de chileno, un gran conocedor de la problemática latinoamericana. Darío, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Gracias por esta posibilidad de hablar de temas contemporáneos y de desafíos en nuestra América. Darío, tú conoces muy bien Chile, es tu patria, aunque estás avecindado en México. Pero, ¿cómo explicarnos que una simple protesta juvenil por el incremento en el billete del metro se haya convertido en la manifestación de descontento popular más grande en muchos años en Chile? Tiene una historia larga, una historia de imposición, una historia de derrotas también, y es la puesta en marcha muy prematuramente en el contexto latinoamericano de un modelo de sociedad que no solamente es un modelo de economía, no solamente es un conjunto de políticas, sino que es un modelo de sociedad provisto de su sistema de dominación, con sus invocaciones ideológicas y con una plataforma programática para instalarse en favor de las grandes transnacionales, de las políticas patrocinadas por el imperialismo y desde luego por la gran oligarquía. Yo creo que esto hay que decirlo, que viene desde antes, espléndidamente analizadas por obras colosales como la de Marcos Reutemann, por ejemplo, con La razón y la fuerza, recientemente publicado por Siglo XXI, que es la historia de los golpes de Estado, particularmente el golpe de Estado en Chile. Otra obra como la de Naomi Klein, La doctrina del shock. Entonces, esto es muy importante. O la de Tomás Mulián, Anatomía de un mito, Chile. Entonces, y otros. Entonces, estamos en presencia de un movimiento que tiene raíces profundas. Es verdad que la pradera, esa pradera aparentemente en calma, necesitó solo de una chispa para mostrar la posibilidad de incendiar los reclamos y mostrar a Chile y a América Latina de que allí hay una historia profunda. Y esos reclamos están en pleno proceso. No hay que quedarse en la inmediatez y decir de que esto ha cumplido una fase. Estamos en pleno desarrollo, los términos del conflicto están abiertos. Es una crisis orgánica del neoliberalismo, es una crisis de hegemonía del neoliberalismo que se expresa en falta de credibilidad. El chileno medio, independientemente de su grado de politicidad, no cree, ya no cree. El presidente Piñera se vio obligado a sacar al ejército a la calle. ¿Es esto una muestra de fuerza o es una expresión de debilidad? Es la expresión del recurso que hereda el pinochetismo. Sacar a la calle es posible y además está avalado por una constitución. Lo que no se puede desmerecer es que al hacerlo, eso tiene un costo elevadísimo, porque para la ciudadanía es una réplica de que la historia del pinochetismo es verdad, hoy continúa en una constitución, continúa con un modelo de sociedad y continúa agravando los problemas de la sociedad. Entonces es muy importante, esa expresión de fuerza, pero es una fuerza inútil para reproducir lo que está obligado a mantener, que es el sistema como totalidad. Puede dar respuestas parciales, puede resolver la demanda inmediata, epidérmica, de precios que se han incrementado, entre ellos el metro, puede dar respuestas incluso de un incremento salarial, que es una falta de respeto, puede incluso abrir una supuesta discusión sobre los fondos previsionales, puede incluso levantar el toque de queda y las medidas de excepción provistas en la propia constitucionalidad pinochetista, pero no resuelve. Por lo tanto, los términos del conflicto hoy día están en la calle y eso hay que considerarlo, porque lo que recientemente ha ocurrido y que seguramente será motivo de una discusión más cuidadosa en las próximas horas es parte de esa mezcla de fortaleza y de estrategia
por diluir los términos del conflicto y bajar la presión social movilizadora o movilizada en las calles. Esto hay que tenerlo muy presente en las actuales circunstancias. ¿Cómo explicarnos, Darío, que en un país que arrastra el pinochetismo, con todo lo que fue en términos de desaparecidos, tortura, persecución política, los jóvenes estén desafiando el toque de queda y se mantengan en las calles a pesar de las órdenes gubernamentales? Es muy importante. Las principales expresiones que en esta historia, que son 17 años de dictadura, más 20 años de gobierno transicional, 4 gobiernos, 2 de la democracia cristiana, 2 de socialista, Lagos y Bachelet, más lo que llevamos hasta hoy de una supuesta alternancia invocando democratización del país, etcétera, etcétera. Ese grupo etario de jóvenes tiene una sensibilidad especial. No tiene la orgánica y la politización que requiere un enemigo tan poderoso, pero tiene esa capacidad, esa audacia, esa disposición a enfrentar los problemas. Y aquí hay una mezcla muy densa que interviene en esa conducta. La juventud es muy importante, pero una juventud que también está buscando un horizonte que no encuentra en este espejismo neoliberal de 30 años o más, en el caso de Chile. No hay que olvidar que las expresiones fundamentales que abrieron las compuertas para una lucha mayor, popular, social, política, fueron justamente los jóvenes. En el 2006 los pingüinos, en el 2011-2012 esta rebelión estudiantil que mostró el tema del lucro. Y el lucro no solamente en la educación, sino como columna vertebral de toda la organización de la sociedad. Entonces, no es de extrañarse que una vez más estos jóvenes hoy estén abriendo esta ventana para la lucha y están trazando este horizonte e interpelando incluso a la ciudadanía en su conjunto, porque esta unidad social, que es una mesa de coordinación social, está integrada por la Confecha. O sea, los estudiantes organizados que mantienen esa tradición son los estudiantes en la Confederación de Estudiantes de Chile, junto con, ojo, hay un sentido clasista en esto, que se dice poco, es la Central Unitaria de Trabajadores, y una bandera nueva, que es tributaria de la lucha antineoliberal, no más a los fondos de pensiones, que es una usura, que es un asalto y que hoy día están puestos en tela de juicio. Por lo tanto, tenemos un abanico de demanda que son demandas, pero son reclamos muy profundos, y eso hace que hoy día podamos volver a escuchar en Chile canciones de Víctor Jara, canciones de Los Prisioneros, de Jorge González, y no son canciones interpretadas con sentido nostálgico. Canciones de hace 30, 40, 50 años. ¿Y cómo se recupera esa sensibilidad? Entonces, existe la historia. Existe la historia. Y esa historia del presente o del pasado solo se explica a la luz de los desafíos del presente, que son los desafíos actuales, que son los desafíos de Chile, que son los desafíos de América Latina, que yo creo que esto es muy importante porque Chile ha aparecido como, para el Fondo Monetario Internacional y para el Banco Mundial, como el gran milagro. La joya de la corona neoliberal. La joya de la corona, el gran paradigma, el gran ejemplo. Bueno, si algo se puede decir, hoy yo me atrevería a la siguiente, de señalar esta afirmación. El pueblo de Chile está dando un ejemplo a todos los otros pueblos que hoy día están bajo la presión neoliberal y que son maltratados por políticas neoliberales, que son maltratados por gobiernos que viven sojuzgados al designio de Washington y a las grandes corporaciones transnacionales. Entonces, es un buen ejemplo, pero en este sentido, en el sentido de la lucha. Una de las consignas, Darío, que se escucha en las calles de todo Chile es: somos los de abajo que vamos a por los de arriba. ¿Esta consigna expresa este carácter clasista del movimiento del que hablabas hace un momento? Diría que sí, y está buscando su articulación con la política, porque la riqueza de este movimiento
La riqueza de este movimiento en pleno desarrollo es su carácter social y popular, pero está a la espera de una articulación política, porque estamos viviendo en Chile una crisis orgánica, una crisis de hegemonía, una crisis donde la institucionalidad ha perdido nexos con la ciudadanía y la ciudadanía no encuentra interpretación en la institucionalidad, no cree. Yo creo que esto que está ocurriendo hoy día... Hay una crisis de representación. Hay una crisis de representación. El Parlamento, por ejemplo, es una de las instituciones menos creíbles en el caso de Chile, a pesar de que hay espléndidos parlamentarios y espléndidas parlamentarias, pero como institución, hoy día hay una parte de la lucha que yo creo que es importante, este planteamiento sobre una demanda constitucional contra el presidente y su, hasta hace pocas horas, ministro del Interior, es un planteamiento políticamente correcto, pero dentro de esa institucionalidad el pronóstico es reservado. En el Senado necesita las 2/3 partes, en la Cámara de Diputados, del total, para hablar en cifras absolutas, necesita de 78 anuencias de diputados y de diputadas. Eso es imposible dentro de esta institucionalidad. Por lo tanto, digamos, esta falta de credibilidad, falta de confianza, no es un eslogan, es un sentimiento frente a una realidad. Es decir, el Parlamento y otras organizaciones de la institucionalidad heredada están completamente desprestigiadas, completamente desprestigiadas. Darío, nos hablaste del papel de los movimientos estudiantiles, de los pingüinos en el 2006, de este gran movimiento en contra de la privatización de la educación, tú dices de todo el lucro, que eran movimientos juveniles. En los últimos meses hemos visto en Chile grandes movilizaciones feministas. Diríamos que es uno de los países de América Latina donde el feminismo ha tenido más densidad, más profundidad. ¿Tú ves alguna conexión entre ese movimiento feminista y estas protestas? Sí, veo conexión. Es muy importante. Si por feminismo entendemos demandas propias dentro de una sociedad profundamente desigual, discriminadora y excluyente, y las demandas propias por una equidad de género. No tenemos tiempo, pero hay que decir que cuando se levanta este planteamiento, el establishment toma nota y golpean. Tenemos en la historia relativamente reciente dirigentes políticos e incluso una ministra que cuando dijo que el tema del aborto encierra una enorme hipocresía porque la clase alta en los barrios pudientes recurren al aborto sin que haya necesariamente una legislación. Por lo tanto, lo que estamos reclamando es una demanda social que viene del campo de las mujeres. Es una lucha feminista. Al día siguiente esa ministra fue destituida. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Con gusto. No se despeguen de su pantalla, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre Chile hoy con el doctor Darío Salinas. Darío es profesor, investigador emérito de la Universidad Iberoamericana e integrante de la Red en Defensa de la Humanidad. Darío, ¿quién convocó a estas protestas? ¿Quién organizó esta movilización? Inicialmente jóvenes, estudiantes y no estudiantes, inicialmente, contra el alza del metro. Pero esta es la expresión más epidérmica. La demanda social venía desde antes. No es tan espontánea como dice el gobierno y la derecha, e incluso algunos sectores progresistas. El movimiento espontáneo. Eso es una verdad a medias. Llaman espontáneo a lo que no conocen. Exacto. Y porque además es importante que sea espontáneo, porque al decir espontáneo es más fácil de desmontar, porque no hay elementos de articulación, no hay elementos que van buscando los puentes, los ligámenes, porque esto requiere de un esfuerzo no solamente social, requiere de un esfuerzo político. Y Chile, en su expresión social, está a la espera de una articulación política. Yo no me canso de subrayar esta idea, porque es muy importante esto. Este es un movimiento de abajo y es un movimiento que ha sabido organizarse desde abajo. Es esencialmente social, popular,
multiforme, porque la gente está dispuesta a todo, por eso en ese sentido multiforme, o sea, a llevar a cabo sus demandas y defenderlas con todos los instrumentos disponibles. Entonces eso hay que reconocer esa disposición, pero está a la espera de una articulación política. Eso es muy importante y eso no se dice fácil, pero frente a una sociedad tan estructurada como la sociedad chilena, implica abordar la problemática en muchos frentes. Y uno de los frentes es algo que no tiene rostro, pero que tiene una eficacia demoledora, porque tritura conciencia, porque formatea la opinión pública, porque va creando la atmósfera indispensable para diluir el estado de ánimo subjetivo de la lucha social. Y eso es muy importante reconocerlo. Esta mañana veíamos al Mercurio enarbolar esto justamente. La normalidad del conflicto. Ya entró hacia una fase de su solución. Entró hacia una fase de su solución y va proyectando, va secretando una forma de entender para que la gente asuma esa forma de entender y que efectivamente el estado de guerra pasó y que sus grandes demandas han sido oídas. Por lo tanto, estamos ingresando a una fase de normalidad. Es una operación de medios, Darío. Sí, es una operación de medios. Sí. O sea, no es solo el emisor político, sino los medios hacen eco de este planteamiento. Sí, y que es una maquinaria. Eso que hay que tenerlo presente. No solamente es a la manera clásica de entender que alguien emite y alguien recepta. No, es una maquinaria. Es una maquinaria de dominación, provista de la tecnología más moderna, justamente para instalar en ese escenario que es el teatro de operaciones de la lucha actual, que es la mente de la gente, que es la cabeza de la gente. Eso está ocurriendo ya en Chile. Ya hay sectores que piensan que estamos ingresando a la fase de normalidad y que el estado de ánimo de mi gran demanda, de mi gran rebeldía, por fin ha sido escuchado, además con un nuevo gabinete que está inaugurando una nueva fase. Y además, porque va a llegar el emisario de alguien que supuestamente va a atender los derechos humanos para que no haya más impunidad. La verdad es que no creemos mucho en los emisarios de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque sus precedentes no nos indican que conoce el estado del arte, sino más bien la traición a los derechos humanos y a las necesidades de que en América Latina no haya impunidad. Estás hablando de la señora Bachelet. Lamento decirlo y no lo digo aplaudiendo la idea, sino lo digo con mucha tristeza, lo digo con desazón. Porque creo que desde ese lugar, con esa trayectoria, se puede hacer mejor las cosas y no actuar de acuerdo al poder transnacional y no ser tan cómplice de la política norteamericana. Hablaste de la necesidad de que el movimiento tuviera una articulación política, pero al mismo tiempo de una crisis de representación. No son, en este caso, los partidos los que están convocando, los que están movilizando. ¿Cómo construir esa articulación con la política y ese movimiento de descontento social? La izquierda en Chile no ha desaparecido, pero el sistema de partido es un sistema inoperante. Y me atrevería a decir, y con profundo respeto, no formal, sino real, de que los partidos hoy tienen la urgencia de desarrollar una política capaz de acompañar al movimiento social que se está desarrollando y que adquiere características cada vez más populares por su amplitud y por su profundidad. Entonces, es un elemento a considerar. O sea, los partidos tienen que ver hacia abajo. Los partidos tienen que ver y entrar en interlocución. No es fácil, porque los partidos y algunos partidos de izquierda han buscado una lucha en lo social y también abrir espacios dentro de una institucionalidad que en lo fundamental está intacta. Es la institucionalidad que fue aprobada y que está refrendada en la Constitución desde 1980, que está ciertamente, ha experimentado operaciones de maquillaje, presidentes incluso socialistas como Ricardo Lagos ha introducido ciertas modificaciones, pero los soportes fundamentales sobre los cuales descansa ese diseño están intactos. Y esa Constitución es irreformable a juicio
de grandes juristas, de grandes conocedores del tema. Es irreformable esa Constitución. Esa Constitución tiene que ser plebiscitada, tiene que desarrollar tiene que entrar en interlocución este gran movimiento para abrir espacios constituyentes, que sea capaz de plantear una nueva Constitución. Eso es un reclamo. Una nueva constituyente. Eso es un reclamo muy importante. Que pasaría por la disolución del actual Parlamento, pasaría por la renuncia de Piñera. ¿Cómo te imaginas tú este proceso de una asamblea constituyente? La propia demanda en las calles tiene que generar el tejido indispensable para poder albergar formas que no existen, que no están contempladas, para poder desarrollar justamente esta posibilidad de que Chile dialogue consigo mismo y que encuentre soberanamente los caminos para resolver sus grandes problemas y recuperar la soberanía. Porque finalmente cuando hablamos de constituyente, cuando hablamos de una nueva constitución, estamos pensando en que la soberanía no radica en el pueblo. Esto fue justamente construido para que el pueblo no exista, para que el pueblo sea, si acaso, una lejana invocación que sirva para justificar. Pero eso ya no es posible en Chile. Eso ya no es posible en Chile. Yo creo que lo que hemos oído en estos días, las caracterizaciones de que Chile está buscando cambios profundos, está apuntando a esto. Y esto es lucha, que creo que es importante decirlo, es lucha, es decir, no es una solución fácil. La gente en las calles, 1,5 millones, seguramente es más, porque esa es la visión oficial, está expresando una crisis muy profunda, una crisis del neoliberalismo, que es el modelo hegemónico en América Latina, en gran parte de América Latina y el Caribe. Y esa crisis se profundiza por el descontento, por la falta de credibilidad. Pero esa crisis no se va a derrumbar solo por su crisis. Es indispensable mantener estos objetivos estratégicos de largo aliento junto con los objetivos inmediatos, las demandas que hoy día están aflorando por todas partes, por todos los rincones de la sociedad chilena. ¿Hace falta un nuevo modelo económico? Porque cuando Pinochet dejó el poder, los partidos de la Concertación decidieron seguir utilizando ese modelo. ¿Hoy es necesario uno nuevo? Es indispensable y es posible. Y yo creo que en este sentido hay que abrir el horizonte de reflexión y de análisis y la mirada política para mirar a un continente en su conjunto. América Latina fue el escenario de los grandes experimentos de ese modelo. Y hoy, nuevamente, América Latina parece ingresar a una fase para constituir un gran escenario de nuevos experimentos en un sentido contrario, en un sentido antineoliberal. Y lo estamos viendo. A pesar de la soberbia, como Bolsonaro en Brasil, a pesar de que tuvieron una suerte de encontrar una tabla de salvación en la crisis en Ecuador, está planteado. Creo que la victoria ayer es, antes que nada, una derrota de Macri en Argentina. Antes que nada. Y eso nos está mostrando la necesidad de un nuevo modelo. Y eso se dice fácil, pero creo que no erramos en el diagnóstico. Y lo mismo podríamos hacer extensiva esta forma de caracterización acerca de la necesidad de un nuevo modelo que supere estos aciagos años de neoliberalismo. Está planteado en América Latina, está en la agenda de América Latina. Y eso me parece que es importante reconocerlo. El espejismo inicial de los 90 ha desaparecido. El neoliberalismo ya no genera ninguna cuota de credibilidad. Y esta llamada erróneamente restauración conservadora, que es una restauración contrarrevolucionaria en América Latina y el Caribe, no logra entregarle tablas de salvación. Por el contrario, está mostrando más bien su imposibilidad de resolver los grandes problemas de estos 630 millones de habitantes que somos en América Latina y el Caribe y que esperamos sin duda mejores tiempos, más allá del neoliberalismo. Una de las consignas en la calle, Darío, es que aún no se logra nada. ¿Tú crees que es justo una afirmación de ese tamaño? No me parece una afirmación exacta. Sí, yo me pongo, y creo que cualquier reflexión debiera hacerlo,
si Chile no tuviera al movimiento social y popular en las calles, ¿qué sería? Sería un Chile sumido en la derrota, en la desesperanza y en la tristeza total, que es lo que quiere justamente el hegemón, que no abriguemos ninguna esperanza, que el mundo es el mundo que nos están planteando, pero ese mundo individualista, ese mundo que nos mostró una cierta esperanza, hoy ese mundo está derrumbado, ese mundo ya no es creíble, y Chile lo está mostrando. Por eso digo que Chile es un buen ejemplo para los pueblos que luchan contra el neoliberalismo en América Latina y el Caribe. Ese movimiento autoconvocado y autoorganizado, ¿le ves tú posibilidades de permanencia en el tiempo? Siempre que políticamente nos surjan elementos que busquen puentes de diálogo con la moneda, para decirlo muy directamente. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir con sectores que hoy día tienen cuotas de participación en el establishment, en las estructuras partidarias, en las estructuras parlamentarias. Piñera está deseoso de abrir una mesa de negociación. Quien acuda a esa mesa de negociación y asuma que estos cambios cosméticos son cambios profundos, está traicionando al movimiento popular, al movimiento social que se desarrolla en estos momentos en Chile. Darío, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu luz para alumbrarnos en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Y ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.